y sobre el sueño profundo, porque así es como muchas iglesias a veces están dormidas. Recordemos que hablar de iglesia no es hablar de un templo de 4 paredes, porque nosotros somos los miembros de la iglesia, nosotros conformamos la iglesia de Jesucristo, no es el templo, no es el tabernáculo, somos nosotros los que conformamos ese templo, esa iglesia, somos nosotros. Jonás 1 al 5, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahí está, veámoslo ahí. Yo al tema le he dicho, puesto por nombre, sueño profundo. No voy a entrar en detalles de por qué Jonás no quiso cumplir la palabra de Dios. Pero Jonás tenía un motivo especial por el cual no quería ir a predicar a Nínive. Y el asunto era de que Israel iba a ser conquistado también por ese país, porque estaban ese país y agarrando a todas estas naciones, y el próximo era Israel. Entonces a él no le convenía, mejor si se destruyen, ¿va? Pero el asunto es de que Jonás sabía el problema. Jonás sabía por qué esa nave estaba en problemas. ¿Y qué fue lo que hizo? Ahí me pusieron atención. ¿Qué hizo, hermana Zoila? A ver. ¿Qué hizo, hermana? Se fue a dormir. Se quiso aislar de los problemas. Y muchas veces nosotros somos los detonantes de un problema y no lo queremos reconocer. Sabemos que por nuestra causa hay problemas, que por nuestra causa hay divisiones, pero ¿qué hacemos? Nos hacemos los desentendidos, como dicen los locos. Yo no fui, pero realmente tenemos que reconocer que muchas veces nosotros somos los responsables, y también tenemos la salida, porque Jonás sabía. Al final Jonás reconoció que él era el problema, ¿va? Entonces, ¿por qué entramos como iglesia a un acomodamiento? Y a consecuencia del acomodamiento viene el sueño profundo. Porque hay en la mayor parte de personas un acomodamiento, que ya no quieren moverse de donde están. Porque hay trabajo, podría ser. Porque el dinero no escasea en sus casas. Sus bolsillos, sus cuentas, sus ahorros están bien. Hay gente que tal vez hasta debajo del colchón tiene su dinero y nadie lo sabe, ¿verdad? Tal vez ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, pero hay un guardado. Esa es confianza. Seguridad. A mucha gente el dinero le da seguridad. Había un hermano que decía: mire, pastor, dijo, yo no salgo, me decía,
a ningún lado. Pero cuando no tengo dinero yo me siento mal, me decía, paso mal el día. Pero con un billetío de a 100 que yo tenga en la bolsa, aunque no salga, yo ya me siento bien. O sea que a muchas personas el dinero les da confianza, les da seguridad. Entonces, podría ser un acomodamiento a que nosotros como iglesia entremos en un sueño profundo. No hay necesidad de buscar a Dios, no hay necesidad de ir a la iglesia. Al contrario, hay otros que cuando están bien bendecidos también van a dar acciones de gracias a la iglesia. Otro grupo de personas pueden entrar en este sueño profundo en el cual estaba Jonás. Es el contrario. Viene la enfermedad, viene la persecución, viene la escasez, oran, no reciben respuesta y dicen, no, si Dios ya se olvidó de mí, ¿para qué voy a ir a la iglesia? O sea, siempre estamos buscando una excusa para no ir a la iglesia. Otros, y hay de aquí mismo que ese día se les ocurre que van a ir a hacer leña, dice, y no van. O sea que cada quien pone un pretexto para no poder asistir a la casa de Dios. Entonces, todo esto nos lleva a poder perder la fe, porque la fe no se ve. Yo no sé cómo está la fe de cada uno de ustedes, yo no la conozco, pero Dios sí sabe cómo está mi fe y cómo está la fe de cada uno. Dios sabe cómo está la búsqueda de cada uno. Y al estar así, hermano, entramos en un espíritu de incredulidad. Ya no creemos nada. Pero ¿quién tiene la culpa? Nosotros mismos. Porque un problemita, hermano, de veras a veces un problemita nos hace ya no ir a la iglesia. Y viene el ataque del diablo. ¿Y para qué está yendo a la iglesia si solo un problema se mantiene? ¿Para qué está yendo a la iglesia si mire cómo está aquí en la casa? Que mire cómo está allá. Y sí, dice uno, y ya no va a la iglesia, hermano. Y le digo, nosotros como cristianos tenemos derecho a defendernos también, como debe de ser, no con alcances. Entonces, enfrentamientos en casa, problemas. ¿Y qué pasa al final? Ya nuestra mirada no está en Cristo, porque estamos como Jonás, evadiendo, dormidos espiritualmente. La persona que conoce su error no lo reconoce, a veces se victimiza y se queda quieta, sabiendo que puede, hermano, resolver un problema. Entonces, como dije anteriormente, Jonás tenía sus propias razones para no ir a predicar la palabra. Y ahora nosotros, ¿qué podemos justificar? ¿Alguien tiene problemas en casa hoy? Aquí o allá, en casa. Si alguien tiene problemas, reconozca y diga, yo soy el problema, yo lo voy a resolver y yo voy a pedir perdón. Porque de veras, una sola persona que esté intranquila, inquieta en casa, rompe de una vez toda la paz, rompe toda la tranquilidad. Y lo peor de todo es de que si yo soy culpable, le echo la culpa a ella. No sé si se han dado cuenta. A veces sí pasa. Yo sé que yo soy el culpable, pero yo la descargo y digo, por tu culpa. Es que tú tuviste la culpa y realmente yo tengo que reconocer en lo más profundo de mi corazón que fui yo el que tuvo la culpa. Entonces, eso se llama mecanismos de proyección. Proyectamos algo y tenemos que salir de esa mentira, tenemos que salir, hermanos, de ese sueño profundo en el cual nosotros estamos metidos como iglesia. Nadie se preocupa de nadie. La mayoría es así.
El que está acomodado, ¿qué pensará, hermana Flor? Que no le hace falta nada. No se preocupa por la necesidad del otro. El otro, que mire cómo sale. Lo importante es que yo estoy bien. Así habla la gente. Es que pobrecito no tiene nada, saber qué estará pasando, qué estará pagando, dice la gente todavía. ¿Sí? Pero yo, gracias a Dios, estoy bien. No necesito de nada. Y ahí van. Ese es un acomodamiento y un adormecimiento espiritual. En que ya no me interesa a qué hermana no tiene nada, vamos a ver qué le damos, nada. Y si hablamos de la casa pastoral, menos todavía. No es el tema. Pero el acomodamiento que me hace a mí, desprenderme de todo. Ya no me interesa nada. Y peor si uno lo regañó, ay que mire cómo sale el pastor, pero aquí de mí ya no va a recibir nada si no es de él, es de Dios. Entonces, hermano, tenemos que regresar y cambiar nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento sea bueno y que no nos desconectemos de Jesucristo. Como vimos en la lectura, en el versículo 5, ¿qué hizo Jonás? Se desconectó del barco. Se desconectó de toda la gente, porque toda la gente, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo, hermano Rodolfo? ¿Qué estaban haciendo los del barco? ¿Ah? Léame Jonás 1:5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave a dormir. O sea que como había una gran tormenta, ¿qué era lo que todos los marineros empezaron a tirar todo lo que estaba de más por el peso? Porque sentían que el barco se hundía. Entonces, ¿qué hicieron? Quitarle peso. Estaban desesperados. Cada uno le clamaba a su Dios, a su creencia. Y alguien dijo, no, tiremos bancas, tiremos, qué sé yo, todo lo que tenían ahí para que el barco se estabilice. Pero el barco no se estabilizaba. Dice la palabra que el mar se embravecía cada día, cada momento más. Bueno, ¿y aquí qué está pasando? Porque en lugar de que el barco se estabilice, peor se está poniendo, ya tiramos todo. Entonces, ese es el problema. Que es necesario también que nosotros, para no estar en ese acomodamiento espiritual, saquemos todo. Porque estamos hablando espiritualmente, no va a empezar a tirar el televisor, la plancha y todo lo que tiene en su casa, no. Esto ya no sirve, que no, estoy hablando espiritualmente, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Eso, hermanos, tenemos que sacarlo. Y no tenemos que encerrarnos. Encerrarse uno en los problemas es como enfrascarse. No reconocer que yo soy el problema en mi casa. ¿Y qué es enfrascarse? Cuando se cierra el frasco, ¿ah? Y ahí ya no sale nada. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo soy el problema, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que reconocer. Porque si yo soy el que falló, yo soy el que se equivocó. ¿Para qué? Haya paz, haya tranquilidad y que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Nosotros somos la solución al problema. Veamos qué dice Efesios 5:14. Dejemos que Jesucristo entre, hermanos, en nuestro... Porque si Cristo entra en nuestro corazón, hermano, todo va a cambiar, pero de corazón. 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Andemos entonces como hijos de luz, no de doña Luz, sino como hijos de luz. Veamos ahí mismo Efesios 5:1 en adelante.
Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero oiga, toda fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre de vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, o sea, malcriadeces, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino sed antes bien acciones de gracias. Porque sabed esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Avaro está unido a avaricia. ¿Cuántos problemas hay por dinero, hermanos? Gente se mata por dinero. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de avaricia, de ambición, y eso que hace, cega. Nos cega espiritualmente. Y hasta en las noticias se oye, mató, dice, porque le debía y no le pagó. ¿Así? Entonces, tenemos que saber que todo esto no le gusta a Dios, sino que andemos, dice, como hijos de luz. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a nosotros. Aquí habla sobre fornicación, avaricia, inmundicia, pero hay un montón de cosas, chismes, odios, rencores, iras. Todo eso no es agrado de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Que entramos entonces ¿en qué? En un sueño profundo espiritual, porque ya nuestra atención ya no es Cristo. Uno lee y dice, para mí el morir es Cristo, ¿y qué? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. Para mí el vivir es Cristo, pero es mentira, hermano. Son raros, de verdad, raras las personas que se despojan de todo lo material por Cristo. Si les quitan esto, que se los quiten, total. Salmo 24:1 dice, de Jehová la tierra y su plenitud, los que en él habitan. Entonces tenemos que tener cuidado en todo esto para que no entremos en un sueño espiritual, hermanos, del cual no podamos salir. Sino que antes dice la palabra que seamos imitadores de Dios. Eso es lo más importante. Para que la iglesia ya no esté en un sueño profundo, sino que abre los ojos. Porque sigue parpadeando. ¿Alguien ha visto a una persona con somnolencia? ¿Sabe qué es somnolencia? Entre dormido y despierto. Que le están hablando y abre el ojo y ya va para abajo y vuelve otra vez, y eso se llama somnolencia. Así está la iglesia. Aparentemente despierta, pero se vuelve a dormir otra vez. ¿Y sabe cuándo despierta la gente? Un aparente despertar cuando viene un acontecimiento especial, por ejemplo, una enfermedad. Yo me he dado cuenta, y eso lo he visto por aquí, lo he visto por allá. Cuando viene una enfermedad a un familiar, como que reaccionan otra vez y dése cuenta, entra en ayuno. No solo esta persona entra en ayuno, entran en oración, entran en vigilia. Y yo puedo ver en las redes sociales que empiezan a compartir textos bíblicos, alabanzas de adoración. Híjole, se vuelven, pero bien cristianos y bien cristianas. Cuando se resuelve el problema, vuelven otra vez a cometer marranadas así. Y ya que nada de que tu texto bíblico, ya empiezan con música mundana y a poner videos. Un ratito medio despertó, se resolvió su problema y vuelven a ser las mismas personas de siempre. Seguimos
y siguen en el adormecimiento espiritual. Y eso, hermanos, no es... Dios se da cuenta de eso. No puede ser que sigamos así como iglesia. No lo digo por los que estamos aquí. A decir alguien, por mí lo dijo. No lo estoy diciendo por nadie. Es el tema porque ahí lo estoy leyendo aquí en la Biblia. Sino es para todos en general. Despertemos. Porque si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ya no podemos estar así, ¿verdad? Esta palabra es para nosotros. Para que nosotros despertemos y si realmente pasamos por un proceso, que el proceso sea, el cambio sea verdadero, sea genuino, no sea por un tiempo. Es como que por un tiempo yo le diga a mi esposa que la quiero, que la amo, o viceversa, la hermana Flor se lo diga a su esposo, o hermana Zoilita, hermano Rodolfo. ¿Y qué pasó? Que había cierto interés por ahí, ¿verdad? Solo encontró, recibió su interés que quería, yo qué sé qué, y se acabó. Es como aquellas parejas que sí, que yo te quiero, que yo te amo, que no puedo vivir sin ti, que dame la prueba de amor, dice. Sí, dice la otra. Solo cayó y se desapareció el hombre. ¿Qué era eso? No era cierto. Era un aparente amor, pero no lo era. Y así estamos con el Señor. Solo recibimos lo que queremos y volvemos a ser las mismas personas de siempre. No digo de todos, pero en algunos casos sí. Veamos qué dice Mateo 13. Entonces no, tenemos que ser cabales. Tanto, como dijo la sierva, tanto en casa como fuera o en la iglesia, ¿va? O sea, no podemos cambiar. Trece, 20 al 22. El sueño profundo espiritual. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿con qué? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa, ya no produce. Entonces los afanes de este mundo y los problemas que hacen, que nos quitan el gozo, el ánimo de buscar de Dios, y caemos en ese sueño profundo, en ese sueño espiritual, porque empezamos con gozo, empezamos con alegría, con aquel fuego, vino un problemita y nos fuimos otra vez para abajo, y no debemos de ser así. Busquemos al Señor porque realmente yo creo y estoy seguro que los que estamos aquí como los que están en casa han recibido de Dios milagros, sanidades, respuestas, peticiones. ¿Y por qué volvemos otra vez a caer? A ser las mismas personas que éramos antes, si la vieja naturaleza ya se fue. Ya es tiempo entonces de levantarnos. Veamos qué dice Lucas 15 y ahí vamos terminando. (15:17). Este final creo que sería el mejor final que podríamos tener. Los que ya recibimos, los que ya pasamos por problemas, porque ¿cuánta gente no ha pasado por problemas para poderse levantar y decir con toda certeza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra
el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjese. El 24 dice, el padre contesta: porque mi hijo muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, ese es el verdadero cambio que debería de tener la iglesia, que ha pasado por diferentes procesos, que hemos pasado por diferentes procesos. Reconocer que al final también no es al hombre o a la mujer al que fallamos, sino a quién le fallamos. Le fallamos a Dios. Y decir: yo reconozco entonces que yo he fallado, que yo he pecado contra Dios. He pecado contra mi casa, contra mi esposa, contra mis hijos, no sé. Pero yo lo reconozco y de aquí en adelante yo pido perdón y cambio. Y al haber este cambio, entonces salimos del adormecimiento espiritual para que podamos entonces de veras servirle a Dios como se le debe de servir, ¿verdad? De una o de otra forma. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque ya salió de las tinieblas, de la oscuridad, ya salió del adormecimiento espiritual y ahora dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara significa una luz encendida con el aceite del Espíritu Santo. Entonces yo ya no soy el mismo, tú ya no eres la misma, sino que ahora la unción y el aceite del Espíritu Santo va conmigo. ¿Cuántas personas tienen esa capacidad de ver quién tiene de Dios? Aunque el ángel, el diablo se viste como ángel de luz también. A veces lo engaña a uno. Pero hermanos, tenemos que despertar de ese sueño espiritual en el que nosotros andamos. Oramos, Padre, te damos gracias por la palabra que ha sido puesta, Señor. Esta palabra que me fue dada hace unos 3 días. La preparamos, Señor, porque no sé para quién sea, para cuánta gente sea. Porque si yo tengo necesidad, sé que esa palabra me ha hablado a mi corazón, para que yo cambie tanto aquí en la iglesia como fuera de la iglesia, porque esta palabra se va lejos, lejos, lejos. Y más de alguno va a escuchar un fragmento de este mensaje, y este mensaje le puede cambiar la vida de una manera especial y de una manera sobrenatural. Los que hoy estamos acá, Señor, sigamos adelante. Como dijo mi Señor Jesucristo: no oro por el mundo, sino por los que me has dado, dice. Eran sus discípulos. Por ellos oro, Señor. Y lo mismo digo yo: oro por los que están acá perennes, por los que están constantes, Señor, para que seas tú, Señor, que tu misericordia los alcance. Y aquellos que siguen dormidos espiritualmente, despierten. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús.